Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo estudio de Ven Sígueme. Yo soy Daniel Ampudia Lazo y voy a estar acompañándoles a estudiar esta semana los capítulos 12 al 16 de Tercer Nefi. Continuamos con las enseñanzas de Jesucristo a la gente de las Américas. Y ya que salimos de la introducción de la primera parte, que es algo que vimos la semana pasada, de lo que aprendimos, muchísimas cosas, recalcamos que eran las primeras instrucciones de Jesucristo a la gente de las Américas, así que era de particular importancia. Pero aquí vemos también algunas de las cosas que él había enseñado en el viejo mundo y cómo las presenta a los nefitas. Son cosas de muchísimo valor también. Empecemos. Ok, empecemos con las escrituras y ya conversamos un poco que estas son algunas de las enseñanzas que enseñó Jesucristo adicionales y que en cierta forma se repite un poco las cosas que ya habló a los judíos en Jerusalén. Así que él trabaja su ministerio aquí también a nuestros ancestros y veamos algunas de las cosas que les dice. Ahora, el manual para el estudio individual y familiar tiene una excelente sugerencia. Y me parece que es muy importante que sigamos esa sugerencia durante nuestro estudio. De verdad que nos puede ayudar bastante. Dice que nosotros podemos estudiar especialmente los capítulos del 12 al 14 con la idea en nuestra mente, y ojalá con papel y pluma, los verdaderos discípulos de Jesucristo, puntos suspensivos. Entonces, lo que yo voy a hacer durante la semana en mi estudio individual, aún en mi estudio familiar, es tener esta idea. ¿Qué es lo que hacen los verdaderos discípulos de Jesucristo de acuerdo al Jesucristo mismo? Okay. Estos discípulos hacen lo siguiente. Entonces, las enseñanzas que da Jesucristo, yo trato de entender qué es lo que está diciendo, de qué está hablando, y entonces lo anoto. Ahora, para hacer esto más fácil, veamos un ejemplo. Vamos en el capítulo 12, versículo 7. Y bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, lo que haría yo es anotar ahí, los verdaderos discípulos de Jesucristo son misericordiosos. Y este ejercicio lo podemos continuar a través de, como les digo, los capítulos 12, 13 y 14 como instrucciones de qué es lo que espera el Señor de nosotros. No solo de nosotros como seres humanos, sino como miembros de su iglesia, o como lo dijimos, como discípulos verdaderos de Jesucristo. Ahora, allí leímos una bienaventuranza y podemos leerlas todas. Como les dije, hay varios tips de cómo debemos ser nosotros, que es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una sugerencia de un discurso que también me gustó mucho, que la hace el manual, y es un discurso del elder Jeffrey R. Holland. Se los voy a dejar en el primer comentario destacado para que puedan también ustedes escucharlo, y se los recomiendo mucho. Se trata de una explicación, un discurso entero para explicar mejor un versículo, que es en el capítulo 12 mismo, el versículo 48, y vamos a leerlo. Por tanto, quisiera que fueseis perfectos, así como yo o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, el elder Holland en su discurso habla de todo lo que viene antes de eso, que son varios pedidos, por decirlo así, que nos hace el Salvador de cómo debemos ser. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y el elder Holland explica que el pedido aquí puede volverse sobrecogedor. Ahora, ese discurso a mí me da ideas de cómo estudian las escrituras los 12 y de realmente cómo ellos entienden significado más allá. Entonces, como les decía, se los recomiendo bastante. Es parte complementaria para el estudio de esta semana y sería mucho mejor que buena idea, es muy recomendable que vayan y escuchen también lo que tiene el elder Holland que decir en cuanto a esto. Por mi lado, puedo decir que es bastante dura la vida ya pensando que uno no es suficiente, que uno no hace suficiente, para luego venir también con la carga y ver escrituras como esta que nos dicen que tenemos que ser perfectos. Puede ser una carga sobrecogedora, puede ser difícil para algunos de nosotros, pero como les decía, este discurso nos da mucho más luz del amor de Dios
de qué es lo que espera Él de nosotros y qué es lo que quiere para nosotros. Ahora, durante el capítulo 12, como les decía, hay varias cosas de la enseñanza superior de Jesucristo, en la que Él dice, habéis escuchado a los antiguos, mas yo os digo. Y de esas tenemos varias comparaciones y sería bueno asimismo que las podamos notar, si es posible, anotarlas también y destacar algunas de esas. Ahora, yo voy a usar una como ejemplo de lo que tenemos que hacer y también para el análisis que se nos invita a hacer. Entonces vamos, por ejemplo, al versículo 21. Dice, habéis oído que ha sido dicho por los de tiempos antiguos, y también lo tenéis escrito ante vosotros, no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto al juicio de Dios. Pero yo os digo que quien se enoje con su hermano, corre peligro de su juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca, quedará expuesto al concilio, y el que le diga insensato estará en peligro del fuego del infierno. Puede parecer un poco exagerado o un poco difícil. Ahora, como les decía, esto se repite varias veces y se repite con la ley de castidad, aquí con la contención y con varias otras cosas que, como les decía, sería bueno tomar nota de cuáles son, hacer una lista para yo entender mejor otra vez lo que quiere el Salvador de mí o cómo me quiere bendecir, porque los mandamientos son bendiciones. Ahora, habéis escuchado antes decir, está hablando de la antigua ley que ellos habían recibido. Entonces, no matarás, el original en los 10 mandamientos, no matarás. Mas yo os digo, y da un paso más allá. Ahora, lo que yo me he dado cuenta al pensar un poco en estas cosas es que aquí el Salvador habla no solamente de la acción, sino lo que viene antes de la acción, lo que viene mucho antes de eso. Porque uno de loco no coge y comete algún pecado. Siempre antes de cometer el pecado, nosotros lo pensamos, recibimos la tentación y eso empieza a madurar hasta que se comete la mala acción. Así, por ejemplo, cuando se habla de la ley de castidad, más adelante, dice el versículo 27, He aquí fue escrito por los antiguos que no cometerás adulterio, mas yo digo que quien mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. Entonces, aquí se habla bastante más de qué es lo que viene antes de cometer el pecado. O en otras palabras, el Salvador nos enseña a prevenir la acción, condenando lo que viene detrás de ella. Por ejemplo, como se habla aquí, difícilmente una persona va a caer en la ley de castidad si no se permite madurar el pensamiento en su mente. Si nunca mira a otra mujer para codiciarla, entonces difícilmente, realmente nunca, va a llegar a la otra acción. Y entonces aquí podemos entender mejor cómo funcionan las cosas, cómo podemos nosotros realmente evitar el pecado. Y la forma es sencilla, el Señor nos enseña la manera, ok, no simplemente evítense la acción del pecado, ya cuando ya están al borde de cometer pecado, digan, no, no lo voy a hacer, sino que estando mucho más atrás, dense cuenta hacia dónde los lleva el camino que está generando su mente, su corazón, y tomemos pasos hacia atrás. Evitemos estas cosas. Ahora imagínense, si alguien nunca se enoja ni siquiera con su hermano, difícilmente va a ser culpable de asesinato. Si es tardo a la ira, si nunca se enoja, si nunca insulta ni siquiera. Nos enseña a no ser impulsivos. Si a mí nunca se me sale un insulto, mucho menos se me va a salir otra cosa peor. Ahora, hay muchísima sabiduría en estas cosas y por ejemplo, el versículo 30 dice, porque es mejor que os privéis de estas cosas, tomando así vuestra cruz, que ser arrojados en el infierno. Y esto me recuerda lo que el Señor también había enseñado. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo de ti. Entonces es mejor privarnos de ciertas cosas, como un mal pensamiento, por ejemplo, que eventualmente caer en el pecado. Es mucho mejor
si yo evito aún insultar a mi hermano, si tengo todo el coraje del mundo y todo eso, pero me controlo y ya no me enojo con él y ya no estoy enojado con él, es mucho mejor eso. Ahora, Satanás, por medio del orgullo, nos va a influenciar a pensar en todos los insultos que nos podamos imaginar para una persona, y a que lo conversemos con muchas personas. ¿Sabes lo que me hizo fulanito? Es que es un esto, lo de aquí, lo de allá, todo esto es. Eso es lo que es él. Entonces, ese es el orgullo de Satanás. Si yo me evito esa conversación, si me evito esos pensamientos, difícilmente voy a tener una mala acción después de la que yo pueda ser culpable. Ya no se nos pide simplemente no hacer el mal, sino no pensar el mal, no sentir el mal, nos lleva a ser mucho más celestiales esta ley mayor. Ahora, el versículo 24, que es tal vez el más, perdón, 44, el más, mm, dice, mas he aquí yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El discurso que les mencioné del Elder Holland hace referencia a este versículo y yo nunca lo había entendido de la forma en la que él lo explica. Pensemos nosotros. Hemos aprendido por el libro de Mormón mismo que el hombre natural es enemigo de Dios. Ahora, en ese sentido, cuando nosotros no hacemos las cosas que se espera de nosotros, lo que se nos ha enseñado, lo que Jesucristo nos da ejemplo, nosotros en ese sentido somos enemigos de Dios en ese momento, porque actuamos como el hombre natural. Ahora, nuestro Padre Celestial y Jesucristo tienen la capacidad de amar a sus enemigos, de bendecir a los que los maldicen, de hacer bien a los que los aborrecen, aún de orar por aquellos que los ultrajan y los persiguen. Y con Jesucristo esto fue literal durante su ministerio, y especialmente cuando ya estaba en los últimos días, enfrentándose al juicio y enfrentándose a la cruz mismo, a los soldados romanos. Y a veces nosotros, siendo miembros de la iglesia, nos comportamos más como los soldados romanos que como discípulos verdaderos de Jesucristo. Pero Él, con el ejemplo, nos enseñó a amar a sus enemigos. Él nos amó a nosotros, aún en los momentos en los que nosotros actuamos más como su enemigo, como sus enemigos, que como sus discípulos. Y cuán agradecidos deberíamos estar a Él por ello. Ahora, ese es el ejemplo que Él nos dio y eso es lo que nosotros deberíamos hacer también. Es difícil pensar en orar a favor de las personas que nos hacen daño, que nos han hecho mal, pero es parte de nuestro proceso de volvernos celestiales. Ahora, un consejo excelente para todas estas cosas de las que hemos estado hablando está en el versículo 29, que dice, he aquí os doy el mandamiento de que no permitáis que ninguna de estas cosas entre en vuestro corazón. Y la clave está allí, en ese lugar. Y la pregunta de análisis para mí y para mi familia, ¿cómo puedo yo evitar que estas cosas, la codicia, como habíamos estado hablando, el adulterio, el enojo, cómo evito que estas cosas entren en mi corazón? Y hacer como el Capitán Morón y empezar a fortalecer nuestros puntos débiles. ¿Cuáles son mis puntos débiles? ¿Cómo yo los fortalezco? ¿De qué manera evito yo que estas cosas que les mandé a anotar, que ya tenemos anotaditas, es, eh, no solo el asesinato, sino no enojarme, no solo el adulterio, sino no mirar con ojos golosos a otras personas? Entonces, la forma en la que el Salvador nos da la pista es, os mando que no permitan que estas cosas entren en su corazón. Y les recalco la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos específicamente? A mí me gusta la respuesta. Ahí es cuando extraño tener a mis alumnos al frente y poder conversar. Esto no es una clase, esto es simplemente para guiar o para acompañar su estudio, para prepararlos, para estudiar con su familia. Pero aquí es donde a mí me gusta escuchar respuestas específicas. Entonces yo tomo un problema en general,
Como por ejemplo, no solamente no cometer adulterio, sino no mirar a otras personas. Así, uh, está bonita. ¿Qué hago yo para permitir que estas cosas no entren en mi corazón? Y entonces pensar realmente, ¿qué hago? Y nuestros niños de la primaria tienden a responder todas las preguntas con ir a la capilla, guardar los mandamientos, hacer la oración. Y si lo pensamos bien, son buenas respuestas. Pero necesitamos respuestas específicas a problemas específicos. Y bien puede ser que la respuesta sea en el momento en que uno de estos pensamientos se me mete a la cabeza, entonces yo hago una oración pidiendo fortaleza para mi debilidad, la que sea, del problema específico que esté analizando. Pero me gustaría que el ejercicio sea así, buscando, ok, ¿qué es la cosa específica que yo puedo hacer? Moroni fue a la primera ciudad que iban a atacar los lamanitas, el capitán Moroni, cavó al frente de la ciudad para que haya un hueco, cosa que no puedan venir de frente, sino que tengan que venir delante de eso, levantó un peto inmenso. Entonces ellos tenían que subir, 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 de ahí bajar, 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 de ahí volver a subir. Puso torres, torres grandes desde las que los nefitas podían atacar. Hizo que las entradas a las ciudades sean como un laberinto, como una especie de túnel así complicado para forzar a un ejército grande y hacerlos pasar por un cuello de botella pequeñito, demorar su entrada a la ciudad y atacarlos mientras están ahí. Él hizo cosas muy, muy específicas. Otra vez, ¿qué debemos hacer nosotros? Muy específicamente, ¿qué voy a hacer yo cuando, cuando aparezca un enemigo? Y sí, la respuesta directa es voy a orar por él porque eso me pidió Jesucristo. Pero ¿cómo voy a hacer para no enojarme? ¿Cómo voy a hacer cuando aparezca una chica interesante y me haga caso y toda la cosa y empieza a prestar atención? Y en el momento en que yo empiezo a notar, es bien guapa, en ese momento, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Si no estoy preparado, cuando llegue la tentación, ¿cómo la voy a resistir? Entonces, ese es el mandato que nos da Jesucristo. Ahora, pasemos al capítulo 13. Seguimos con el tema, ¿cómo soy un verdadero discípulo de Jesucristo? Los verdaderos discípulos de Jesucristo, puntos suspensivos. Vamos al versículo 1. Dice, en verdad os digo, quisiera que dieseis limosnas a los pobres, mas guardaos de dar vuestras limosnas delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, ningún galardón tenéis de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, los discípulos verdaderos de Jesucristo no hacen las cosas para ser vistos por los hombres. Y una excelente, excelente pregunta que yo me debo hacer a mí es, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues lo que sea que esté haciendo, que sea algo bueno, ok, ¿por qué lo estoy haciendo? Eh, y otra vez, voy a traer el ejemplo a mí. Yo podría pensar, ok, ¿por qué estoy yo grabando estos videos? Estoy grabándolos para compartir el Evangelio con otras personas, para llegar al corazón de otras personas, ayudarlos durante su estudio, hacer que sus relaciones familiares mejoren, o lo estoy haciendo porque me dejan comentarios bonitos, que le hablan a mi ego, que me dicen que lo estoy haciendo bien. Entonces, cuando yo voy, por ejemplo, pensemos, siendo yo un maestro otra vez, yendo a mi clase de escuela dominical, yo voy preparado, haciendo una oración, con la intención y el ánimo de llegar al corazón de las personas para mejorar su conversión, o voy con un poco de libros para que me vean que yo sé bastante de las escrituras y que me conozco a todos los profetas. Entonces yo llego para yo disertar y ser visto por ellos y halagado y alabado por ellos, o yo llego con la intención real de convertirme en una bendición para sus vidas. Ahora, yo acabo de usarme yo mismo como ejemplo con cosas que francamente yo me he preguntado a mí mismo. Cada uno tiene que hacer el mismo ejercicio. Ok, estoy haciendo esto que es bueno.
¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para ser visto de los hombres? Aun si lo estoy haciendo por una razón buena. Mientras lo hago, trato de que alguien más me vea para que lo sepa. Lo hago un poco más adornadito, un poco mejorcito para que de paso alguien me tire algún piropo por ahí. ¡Qué bien lo hace, ah! El manual del maestro nos da una pista interesante y nos da el significado de la palabra hipócrita. Dice, farsantes o actores de teatro, gente que aparenta ser algo que no es. Y esa es la pregunta interesante. ¿Somos nosotros, estamos estafando a la gente, estamos siendo eh, discípulos farsantes de Jesucristo? ¿Estamos pretendiendo ser, pretendiendo hacer su voluntad cuando realmente lo que estamos haciendo es recibiendo la adulación del mundo? Hacemos las cosas para ser vistos de otras personas, para ser halagados de otras personas, o lo hacemos realmente con el interés de que mi hermano, de que mis hermanos sean bendecidos, de hacer algo por alguien más, de servir a mi Dios, como lo aprendimos la semana pasada, de ofrecer lo mejor para nuestro Dios. Ahora, así como en el capítulo anterior estábamos hablando de descubrir cuáles son las cosas y anotarlas, aquí también hay varios de estos consejos. Por ejemplo, uno del que ya hablamos, de no debemos dar limosna, pero no para ser vistos de los demás. ¿Qué otras cosas encontramos en estos versículos? Y estos versículos de los que estamos hablando del capítulo 13, lo que nos hablan es de buenas obras. En el capítulo 12 nos concentramos en qué cosas, qué pecados no hay que cometer y aún antes de cometer esos pecados, que no tenemos que ni siquiera pensar. Aquí estamos hablando en cambio de cosas buenas que debemos hacer, pero que debemos hacer por las razones correctas. Y otra vez nos volvemos a que el origen está en nuestra mente y en nuestro corazón. Así como el origen del pecado es, tengan cuidado que hay en su mente, que hay en su corazón, cómo sacamos estas cosas de nuestro corazón. Aquí es para el otro lado, con las cosas buenas, aun si estamos haciendo algo bueno, ¿qué es lo que hay en mi corazón cuando hago eso bueno? Ahora, aquí estamos hablando entonces de motivos. Hace un momento, capítulo 12, hablábamos de eliminar esos motivos. Aquí hablamos de plantar esos motivos. ¿Cómo podemos hacer nosotros para elevar nuestros motivos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que las razones por las que hacemos las cosas, aún las cosas buenas, cómo podemos purificar esas acciones? Y una vez más, aquí el consejo que nos da el Salvador al darnos esta guía, estas instrucciones, es ¿cómo hago para ser más celestial? Otra vez, para que mis intenciones, para que los deseos de mi corazón, no solo que no sean malos para ser más celestial, sino que sean buenos, que sean celestiales. Ahora, pasemos al capítulo 14 y vamos a los versículos 7 y 8. Y las palabras de Jesucristo son tan conocidas, tan populares que podemos hablar del resto de cosas. Así nomás dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora en adelante Jesucristo habla, ¿quién de ustedes es papá? Y díganme, si su hijo le da un pez, ¿le va a dar una piedra? No. Ahora imagínense nuestro Padre Celestial. Si ustedes, siendo débiles, siendo seres humanos mortales, son buenos con sus hijos, nuestro Padre Celestial. Así que pidan, el que pide, se le dará, al que busca, va a encontrar, al que llama, se le va a abrir. Entonces, alguien aquí podría pensar, y ciertamente yo lo he pensado, bueno, si uno pide y se le da,
tantas cosas que yo he pedido que no se me han dado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo hablamos? Y tenemos que ampliar nuestra visión. Esto me recuerda cuando estaba en seminario y aprendí estudiando el Antiguo Testamento. Y eso realmente me llegó, cuando lo aprendí me llegó. Esto estaba en Isaías. Nuestros caminos no son sus caminos. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más elevados que los de nosotros. Entonces, si a veces pensamos que nosotros pedimos y no se nos da, no es porque Dios no nos escucha, no es porque no nos quiere dar, no es que no se cumple la promesa que da aquí Jesucristo, es que Dios finalmente sabe qué nos conviene más. Y aun cuando nosotros pedimos algo, Él sabe por qué lo pedimos. Por ende sabe qué nos conviene más para lo que realmente necesitamos que lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, alguien podría pedir, y me voy a inventar, alguien podría pedir, por favor, dame paciencia. Y vienen un montón de problemas que nos tienen al borde de explotar. Estamos así, que ya no podemos más. ¿Y qué hacemos? Practicar. Practicar para desarrollar la paciencia, para que la poquita paciencia que tengamos, tenemos problemas, practicamos. Ok, ahora tienes más paciencia. Entonces, no se trata tanto ahora de decir tengan cuidado con lo que piden. Yo diría más bien seamos valientes para pedir, porque Dios contesta y al que pide se le da. Y, por ejemplo, esto me recuerda algo que nos enseñó, estoy hablando nosotros los misioneros, que nos enseñó mi presidente, mi querido presidente de misión, cuando estaba en la misión. Él nos decía, no jueguen con Dios, no pidan encontrar familias de oro si ustedes no son misioneros de oro, si no los van a cuidar y los van a enseñar, si no los van a buscar. No pidan encontrar familias si no las están buscando. Y eso se me quedó. Nosotros a veces queremos pedirle, le pedimos a Dios como, ay, quisiera que las cosas sean mejores en mi familia. Ok, está poniendo el trabajo, el esfuerzo para que las cosas sean mejores en la familia. Yo podría pedir, por ejemplo, y me ha pasado, voy a pedir cosas como, quisiera proveer mejor a mi familia, quisiera ofrecerles algo mejor. Ok, tenga bastante más trabajo para que tenga. Eso es lo que pidió. Entonces, realmente cuando comprendamos que Dios entiende las cosas de una forma muchísimo más allá de lo que nosotros podemos entenderlas, entonces sabremos de que sí, si nosotros buscamos, pero si realmente buscamos, hallamos. Si nosotros pedimos, pero realmente pedimos, encontramos. Si es de acuerdo con su voluntad. Si nosotros buscamos poner como prioridad su voluntad, Él nos va a dar el poder para hacer, para obrar. Ahora, ¿de qué no se trata esto? De yo pedir alguna cosa vana y de que el Señor me la dé. Porque no se trata de engreírnos. No somos un niño pequeño para malcriar. Y ciertamente Dios no lo va a hacer así. Y no es a eso a lo que se refería Jesucristo por sobre todo. Este pedir, buscar, llamar, es algo en lo que podemos meditar. ¿Qué es realmente llamar? ¿Cómo pido algo? Lo que pido está de acuerdo con su voluntad, va a avanzar la obra, va a ser de provecho para real provecho para mí, para mi familia, para alguien más. Otra vez, ¿cuál es el motivo por el que quiero esto? Entonces, entendiendo todas estas enseñanzas en contexto, podemos entenderlo mucho mejor. Ahora, en este capítulo, el capítulo 14, hay muchísimas enseñanzas, pero hay al menos tres que yo quisiera destacar de forma particular. El versículo 1, por ejemplo, habla
dice al final, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y qué significa no juzgar? Más adelante dice, miren que de la forma que ustedes juzgan, así igualito van a ser juzgados. Les estoy diciendo. Entonces, a mí me gustaba muchísimo este discurso, sí, no sé cómo encontrarlo. Recuerdo que lo leí en la misión de una leona viejísima, pero recuerdo que era del Elder Oaks, no me acuerdo ni cómo se llama, pero recuerdo que él hablaba sobre a qué se refiere este juzgar, por qué las escrituras hablan en un momento, como aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero por otro lado nos manda juzgad con justo juicio. Entonces hay una dualidad, se nos dice no al mismo tiempo, pero se nos dice en las escrituras consistentemente, no juzguen, y por otro lado, juzguen bien, pero verán que tienen que hacerlo bien, y esta es la forma de juzgar. Entonces, puede parecer que van en sentido opuesto, se cruzan y se chocan, pero realmente están hablándonos de diferentes cosas. Ahora, este no juzgar viene más adelante con una escritura que es favorita en nuestros videos, porque andamos mirando la pajita en el ojo ajeno, en lugar de echar a ver la viga que tengo en mi ojo. Y como le decimos a alguien, déjame sacarte esa pajita, hermano, cuando es aquí en nuestro ojo tremenda viga. Entonces, cuando se nos dice no juzguéis, específicamente se nos habla de no criticar a otros. Y si me voy a más específico, y esto es lo que enseñaba el Elder Oaks en el discurso que lamentablemente no puedo citar, es que este no juzguéis se refiere al juicio final, porque Jesucristo es el que ha recibido el mandato, el poder, la investidura sagrada de autoridad que le permite, por causa de la gran expiación que él llevó a cabo, juzgar a los hombres y determinar a dónde van y si él los perdona o no los perdona. Y nos ha dado condiciones muy claras para saber cómo acceder a su perdón. Entonces, no debemos, y esto es lo que más tenemos que evitar. A veces nosotros vemos por ahí algún adulto soltero que ya está subido de añitos y decimos, ese es ángel ministrante. No juzguéis. Ese juicio es específicamente con autoridad investida divinamente por Dios el Padre, dado únicamente a Jesucristo. Él sabe a dónde corresponde cada uno. Y aquí quisiera hacer una aclaración, porque muchas veces nosotros pecamos de juzgar a otros. Uy, es que se va a ir derechito al infierno. No lo hagamos. Jesucristo dijo, no juzguéis. Pero quisiera aumentar a eso algo. Nosotros muchas veces juzgamos y juzgamos mal hacia nosotros mismos. Y pensamos, ya, ya cometí muchos errores. Ya no hay vuelta atrás. Dios nunca me va a perdonar. No hay salida. No juzguéis. Eso es de Jesucristo. Él sabrá. Mi responsabilidad es buscar su perdón. Buscar que mediante lo que Él hizo por mí, yo pueda obtener santificación y justificación. O al revés, justificación y santificación. Y poder volver a Él limpio. Pero ese es su juicio. A mí me queda solamente esforzarme. Entonces, nunca pensemos, ya no pude, ya fracasé, ya me quedé. Nunca lo hagamos. No lo hagamos con otras personas, no lo hagamos con nosotros mismos. Es una trampa de Satanás. Muy bien, continuando con este tema, ya dijimos no juzguéis, ahora juzgad. Versículo 15. Guardaos de los profetas falsos que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. Muy bien, se nos mandaba a no juzgar, aquí se nos manda a juzgar, pero no a juzgar en el sentido de criticar, sino en el sentido de discernir. Y se nos da la herramienta, cómo saber por sus frutos los conoceréis. Y esto me sirve para medirme a mí también, para saber si estoy haciendo bien las cosas, para saber si necesito cambiar, qué necesito cambiar. Por ejemplo, si en mi casa no me quieren, no estoy tratando bien a mi familia, ¿ok? Y eso es fácil otra vez de ver, es algo como, mi mamá siempre está enojada conmigo, ¿qué será? ¿Seré yo, señor? Y cosas así. Entonces, aquí habla también principalmente de profetas falsos y de no dejarnos engañar. Y aquí es donde yo pienso que se aplica mucho a la ideología del mundo, que se disfraza de cosas buenas, no en muchas ocasiones, sino en la mayoría de ocasiones, y que podamos ver estas cosas y realmente entender, saber y discernir, pero no es bueno. Y darnos cuenta, no es bueno. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, complementando eso, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Continuamos. Yo puedo saber por los frutos que da si algo o alguien es bueno o no. Y lo puedo aplicar a mí mismo. No se trata simplemente de hacer oraciones bonitas. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que está en la capilla dando buena apariencia. Recordemos, está hablando a miembros de la iglesia. Está hablando, bueno, está hablando realmente a los sobrevivientes. Entre estos sobrevivientes había miembros de la iglesia y también había no miembros de la iglesia. Eso es algo que vamos a aprender en lecciones futuras. Después. Pero se nos manda entonces y se nos aclara, el que hace, palabra clave, el que hace la voluntad de Dios, ese es el que entra en el reino de los cielos. Vamos más adelante. Aquí Jesucristo hace esta declaración de Señor, no hicimos en tu nombre milagros, nosotros éramos chéverísimos. Y él dice, nunca los conocí, vayan para allá, pase cantando. El versículo 24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Otra vez, el que hace. Y creo que conocemos o estamos suficientemente familiarizados con la parábola de la casita construida sobre la roca. Viene el viento, viene la lluvia, viene de todo, no se cae. Lo cantamos en la primaria. Y si no lo cantamos en la primaria, en resumen, eso es. Si uno construye sobre arena, viene la lluvia y ¡pum! Se cae la casita. Si uno construye sobre por ahí una tierra turra, viene el viento, viene la lluvia, ¡pum! Se cae la casita. Si uno hace un cimiento fuerte sobre la roca, es decir, sobre Jesucristo. Si uno escucha estas palabras y las hace, lo que hemos aprendido sobre qué no poner, qué evitar que entre en nuestro corazón y qué hacer que sea la motivación correcta para obrar, que es lo que hemos aprendido. Si lo hacemos, estamos fundados sobre la roca. Ok, eso estuvo súper chévere. Y aquí recalcamos todas las cosas. Jesucristo hace énfasis en que debemos hacer estas cosas para que seamos celestiales. Entonces, ese es su consejo final. ¿Escucharon todo lo que dije? Ok, les voy a dar un ejemplo. Si alguien viene y agarra todas las cosas que les he dicho y las hace, a ese hombre le va a ir bien. Yo he hablado de una que otra cosita. Y aquí hay tesoros. Como les dije, hagan listas, noten qué nomás dice, qué voy a hacer al respecto de todo lo que dice. Otra vez, qué voy a hacer
con todo lo que hemos aprendido de Jesucristo, con todo lo que Jesucristo me ha enseñado, que Nefi anotó y que Mormón hizo un buen trabajo recopilando. Gracias Nefi, gracias Mormón, gracias Jesucristo. Voy a hacer estas cosas. Pasemos al capítulo 16. Esta parte para mí es un tesoro. Jesucristo les habla de ellos y les dice, bueno, yo a la gente allá en Jerusalén les dije que tenía otras ovejas, a las que también tenía yo que hablarles, y no entendieron. Ellos pensaban que hablaba de las 10 tribus, no. Ellos pensaron que hablaba de los gentiles, no. Ellos no saben nada de ustedes, pero yo sí, y Dios también, y vengo a ustedes. Y aparte de ustedes también tengo otras ovejas, y ellos también van a escuchar mi voz, y van a escribir esas cosas. Entonces Jesucristo les da algunas instrucciones más, les dice que escriban, y de ahí empieza a dar algunas profecías o a repetir algunas profecías. Y son palabras lindas que vale la pena estudiar. Ahora, algo que a mí me emociona es que hay más escrituras de las que tenemos. Hay otro pueblo que también recibió la visita de Jesucristo, que también se asombraron cuando lo vieron y que probablemente les dijo muchas de las mismas cosas, pero me pica la curiosidad. Quiero saber qué más les dijo. Así que les pediría a mí que se unan en oración para que algún día salgan a la luz también estas cosas. Pero yo he pensado en muchas ocasiones, ¿cómo nosotros vamos a recibir más escrituras si no valoramos lo que ya tenemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, ¿cuál sería el pedido? Jesucristo da instrucciones y dice el que las hace. Nosotros debemos valorar las escrituras y la forma de valorarlas es sencilla. Una, estudiarlas. Dos, hacerlas. A seguir estos consejos, ponerlos en práctica, tenerlos en nuestra mente, tenerlos en nuestro corazón, estar conscientes cuando ya salgo de mi estudio, cuando ya cierro el libro y me voy a la calle, al trabajo, a estudiar, o me quedo en la casa porque teletrabajo para algunos, telestudio para la mayoría. Pero una vez que yo cierro las escrituras, estas cosas deben permanecer allí en mi vida. Recordar, ver en cada momento cómo aplico lo que aprendí, qué es lo que se requiere de mí, qué es lo que quiere que yo haga. Muy bien, entonces aprendimos qué no debemos hacer antes de no hacer eso, qué no debemos ni pensar hacer, qué cosas debo sacar de mi corazón, qué cosas debo poner en mi corazón, o más bien les queda la tarea, cómo las pongo en mi corazón, cómo dejo estas cosas afuera. Si Jesucristo viene y me habla, ¿qué me diría? ¿Qué haría yo? Pues Jesucristo vino, habló, todo eso se anotó. ¿Qué voy a hacer con todo eso? Esa es la reflexión. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, no olviden darle like al video. Si les llegó a su corazón, si piensan que es una bendición, compártanlo con alguien más, compartamos las bendiciones. No dejemos de leer por nosotros mismos estas cosas. No pensemos que es cuestión de escuchar el video del hermano. Ya está, ya cumplí. Hagamos las cosas. Conmigo es hasta la próxima. Chao.